Saludo con gusto a la diputada Ivonne Ortega de Movimiento Ciudadano. Ivonne, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Guillermo, Ortega, hoy doble Ortega al aire. Sí, doble Ortega a las 10. Ivonne, Morena ha anunciado que esta semana dictaminará en comisiones la iniciativa de reforma electoral para discutirla, votarla y subirla al Pleno antes de que termine noviembre. ¿Qué futuro le ves a la reforma electoral de López Obrador, que es, hasta donde entiendo, la que se dictaminará? Pues si se mantiene el PRI en su dicho, honestamente no le veo futuro a la reforma constitucional. Ya estamos convocados, soy la secretaria de la Comisión de Reforma Político-Electoral, mañana solo a escuchar el dictamen de reunión de mesa directiva a las 11 y el miércoles estamos convocados mesas directivas de Comisiones Unidas, Gobernación, Puntos Constitucionales y Reforma Político-Electoral, o sea que sin lugar a duda la dictaminarán porque ahí se necesita mayoría simple y la tratarán de meter al Pleno, no sé qué quieran darle de lectura al presidente, o el jueves antes de su marcha del 27, que por cierto aquí me gustaría decir que todo presidente en funciones llena el Zócalo y calles aledañas. Recordemos, por ejemplo, la convocatoria de López Portillo, en donde los mexicanos salían a acompañar al presidente gritando ¡viva la privatización de la banca! Entonces no nos sorprenda la marcha del 27. Y si quieren que sea después de la marcha, para que sintamos la presión del pueblo, entonces seguramente será hasta el siguiente martes. Con base en tu experiencia política, te pregunto, Ivonne Ortega, ¿qué sentido tiene subir al Pleno una reforma que, hasta donde puede verse, no cuenta con los votos necesarios para ser aprobada? El mismo sentido que ha tenido todas las iniciativas del presidente: confrontar, encontrar al malo, tratar de venderle al pueblo santo y bueno que él es el gran defensor, y como ya no le quedan, ya estamos al final de su administración, va a terminar en diciembre, cumple 4 años, o sea, ya viene de picada, ¿no? A partir del tercer año, pues todo lo que sube tiene que bajar, y creo que necesita encontrar estas dinámicas que le permitan estar tratando de inflar algo que pues ya se desinfló. Lo que tendría que estar diciendo ahorita son los resultados de su gobierno, resultados no hay. Entonces quiere tratar de debilitar la democracia, tomar el control del órgano. Es importante que después de esta intentona de reforma político-electoral, si se mantienen los grupos parlamentarios, no va a pasar. Estemos muy atentos porque termina en abril 4 consejeros del INE. Termina Lorenzo Córdoba, termina Ciro Murayama, la consejera Favela y el consejero Roberto Ruiz. Él habría que nombrar, y también se nombra, tiene 2 facultades en las 2/3 partes en el caso de la Cámara: reforma constitucional y nombramientos de consejeros del INE. En este caso hay que estar muy atentos porque también si logra hacer acuerdo con algún grupo parlamentario, decir nombramos 2 nosotros y 2 ustedes, pues pudiera tener un INE de 6-5 y entonces tener presidente del INE a disposición, como pues ha pasado con otros órganos autónomos, y eso también tendremos que estar atentos para tampoco permitirlo. Al final, ¿qué se busca? El control del órgano electoral. Y eso no debe permitir ni ni ningún gobierno en turno, porque nos ha costado muchas vidas a los mexicanos llegar a la democracia que tenemos. Diputada Ivonne Ortega, para muchas personas está claro que ir contra la propuesta de López Obrador es defender al INE. Por eso cientos de miles se manifestaron en defensa de la democracia. Pero, ¿por qué otras razones es inaceptable la reforma electoral que propone López Obrador? Bueno, hay muchísimas. Te voy a poner, por ejemplo, una que nos parece muy grave. Por ejemplo, esta que han vendido mucho, de que permítanos al pueblo elegir a los consejeros del INE. Sí, nada más que no dicen cuál es el procedimiento para elegir a los consejeros del INE. Para elegir, de acuerdo a la reforma que manda el gobierno de la República o Morena a la Cámara, es que haya una propuesta, una lista de 20 propuestas por cada poder del Estado, o sea, 20 por parte del Poder Ejecutivo, presidente de la República,
20 por parte del Poder Judicial, que en muchos casos ha mostrado estar o haciéndole guiños al presidente de la República, y 20 propuestos por el Poder Legislativo, que tiene mayoría morena. O sea que serían 60 personas propuestas por el mismo personaje, por el presidente de la República. Pero supongamos bueno, hubieron algunos perfiles que se lograron cruzar en esta veintena que se tenía que proponer, esas 3 veintenas. ¿Quién tendría, Guillermo, quién tendría el recurso para poder recorrer todo el país, para tener una estructura, representación electoral? Porque se gastaría lo mismo que una presidencial por 60 veces, o sea, por 60 personas. ¿Quién tendría esa condición? Solo lo tiene un partido grande que tenga recursos, entonces tendríamos consejeros que le deberían al partido, el gobierno en turno, que sería este gobierno, y todavía peor, y hay que poner mucha atención en eso, o la delincuencia organizada. Estamos en el riesgo de que si pasara esta reforma pudiéramos tener narcoconsejeros en el INE. O sea, ya no solo narcogobierno, sino narcoconsejeros. Ese es uno de los que vemos peligrosísimos, además de otros, pero pues solo tengo 10 minutos, entonces ese es el que creo más peligroso. A pesar de que hubo otras propuestas de reforma electoral, a pesar de que cientos de miles de personas expresaron su rechazo a la propuesta de López Obrador, Morena y el gobierno hacen oídos sordos como en tantas otras cosas e impulsarán la iniciativa. Ivonne Ortega, ¿cómo te explicas esta cerrazón, esta falta de apertura para escuchar otras voces? Mira, después de casi 4 años de gobierno, pues ya no es sorpresa, ¿no? Lo hemos visto con la investigación, lo hemos visto con la educación, lo hemos visto con lo más doloroso, con la salud y particularmente con la vida de los niños y niñas que tienen cáncer en este país. Y escuchamos y vemos oídos sordos. Entonces, no nos sorprende que además en esta ocasión trate de él encabezar. Está tratando, y creo que es importante dejarlo con mucha claridad, es como que los que están defendiendo la democracia y están defendiendo al INE están en contra de la 4T. No, estamos defendiendo nuestra democracia, que nos ha costado muchísimos años, muchísimas vidas, muchísimas voluntades, porque cuando han habido reformas electorales profundas que han dado cambios profundos a nuestro país, ha sido por consenso de las mayorías y de las minorías. Hoy pretenden sacar una reforma no por consenso, inclusive con exceso de autoridad por parte del gobierno federal, y si tuvieran mayoría y pudieran, también lo harían, porque no entienden que en una democracia se tienen que escuchar todas las voces. Ya no tengamos esperanza de que eso pueda pasar, no va a pasar en estos próximos 3 años, un poquito menos que le queda de gobierno. A pesar de sus múltiples fracasos, un aeropuerto que opera limitadamente, un tren que no pita, una refinería que no refina, pero además una economía que no crece, un sistema de salud colapsado, un sistema educativo deficiente y errático. A pesar de todo esto, el gobierno y su partido realizarán una movilización triunfalista al Zócalo para aplaudir a un presidente que sigue en campaña. Ivonne Ortega, ¿a dónde va el país con la autodenominada 4T? Pues primero me gustaría decir, efectivamente van a hacer la convocatoria, y si bien tienen derecho los ciudadanos a manifestarse como los que se manifestaron hace unos días, aquí sí habría que tener y mucho ojo a ver de dónde salen los recursos para esta movilización que están convocando. A mí no me asusta que hayan 20, 21 gobernadores esforzándose por caerle bien al presidente, por mostrar su músculo en cumplirle el capricho, y seguramente particularmente la jefa de gobierno en la Ciudad de México, pero habría que ver dónde salen esos recursos para esos caprichos, para esa movilización y para esa expresión de músculo dicho por el propio presidente. ¿De dónde salen los recursos? Porque son esos recursos los que faltan para que los niños en particular y las niñas que tienen cáncer y el sistema de salud por lo menos tengan los medicamentos indispensables, ¿no? Ya ni siquiera la salud de Dinamarca. Diputada Ivonne Ortega, le quedan
poco menos de 2 años al gobierno de López Obrador, y hay quienes opinan que la 4T y su partido tienden a radicalizarse. ¿Compartes esta opinión? Por supuesto, yo lo vivo en la Cámara todos los días. Hay una cerrazón total, una agresividad. Bueno, se vio, los que cubrieron la discusión del presupuesto, discutimos durante 4 días con argumentos en donde tendrían que darle mayor recurso a la Secretaría de Salud, mayor recurso a la de Seguridad, a los municipios y a los estados, para las policías estatales y municipales, para lo mínimo indispensable que son dar rondines, o sea, gasolina para las patrullas, tener patrullas, uniformes, y en lugar de encontrar en otra vía, por ejemplo, pues el dinero que tenía el tren, la refinería, le quitan 1,000 millones en un principio a los municipios y a los estados en materia de seguridad para dárselos a la Guardia Nacional. Como hubo reacción y resistencia, entonces se lo quitaron de quitárselo a los municipios y se lo quitaron al Poder Judicial. Entonces, yo creo que nos esperan 2 años muy complicados, pero pues aquí estamos, o sea, no hay evolución que pueda pasar sin revolución. En este caso yo creo que va a ser una revolución con evolución de los ciudadanos. Bueno, pues ya veremos qué sucede por lo pronto con la reforma electoral en los próximos días, por lo menos en lo que hace al proceso legislativo, desde luego. Diputada Ivonne Ortega, agradezco mucho tu presencia en el programa. Al contrario, gracias a ustedes, gracias al público que nos escucha, que nos ve, a ti por invitarme. Y recordemos que la democracia es de todos. Defender al INE es defender a México. Gracias nuevamente, diputada Ivonne Ortega de Movimiento Ciudadano. Enseguida, indulta Biden a 2 pavos en vísperas del Día de Acción de Gracias.